Bueno, y así chiquitito, nomás agradecerle pues, a la tremenda audiencia que tenemos ya. ¿Cuántas visitas? 434 si la memoria no me falla y la chela no me ha hecho efecto. 442. Por teléfono, la visita. 424. 424. 424 No le aumentes, visitas, no le aumentes. que es importante. ¿eh? Es importantísimo. Es importante. Estamos ahora en el segundo programa y vamos a darle rapidito el pase a Beto y a Julio para continuar con lo que nos quedamos un cachito. Sí, creo que ese tema amerita una ampliación. Ya. Y Beto tenía, Sí. fuera de cámara, tenía una opinión al respecto que quisiera que la... Claro, por supuesto. Para ampliar un poquito luego. Lo que comentábamos antes de iniciar el programa es que en nuestro país, hablando futbolísticamente, no se ha dado, digamos, un desarrollo gerencial a los equipos, siendo el fútbol una fuente de negocio. ¿No es cierto? El fútbol es una fuente de negocio porque también genera gastos. Sin embargo, nadie se ha preocupado en los equipos grandes, hablando bien, en los equipos grandes, de hacer que los equipos funcionen de esa manera, como comentábamos hace un rato, como sociedad anónima. Sin embargo, tenemos equipos como César Vallejo, la Universidad San Martín, El Aurich y Cristal, ¿no? Que se manejan de este modo. Como tú dijiste hace un rato, y como tú dijiste, son cuatro, digamos, que tienen que no poderío económico, ¿no? que no necesariamente han tenido el mismo resultado, pero Exacto. que apuntan a un mismo horizonte, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, yo, Julito, sé que tú conoces mucho el tema y has hecho un análisis muy profundo de esto, y quería preguntar tu opinión al respecto y por qué no se dan los mismos resultados, pensando de que lo que acabamos de decir, en teoría, es la solución. ¿Por qué es que no se da lo mismo en todos los equipos? Bueno, en principio quiero decirte algo. Ya existe un proyecto desde el año pasado creando la regla del juego para que los clubes peruanos se acomoden a una nueva estructura societaria, ¿no? Creo que hay 2 o 3 alternativas. Una es la sociedad anónima pura, tipo el Grupo Oviedo, tipo la Universidad César Vallejo, tipo la Corporación Bacos o tipo la Universidad San Martín, ¿no? Sin embargo, hay otros clubes pequeños que ya se están adaptando a esto y que, por ejemplo, ustedes no leen nunca que tienen problemas económicos. Por ejemplo, Intigas. Rogelio Neira no tiene el dinero que tiene Oviedo, ¿no? Porque Oviedo tiene más plata que los ladrones. Sí. Pero, o sea que me preste para comprar mi lente. Pero Rogelio que vende gas, ¿no? Paga puntual y compra jugadores de acuerdo a su presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, la idea es la siguiente. Estas alternativas que se han dado son para que progresivamente los clubes se vayan adaptando. En Alianza, el tema también está en discusión, está para debatirse en una futura asamblea, creo que cuando convoquen a elecciones, para tratar el tema y escoger una fórmula que sea ideal, digamos, para que la compartan los socios y los hinchas, que son los que más temen que el club se vuelva una empresa, ¿no? Y se desprende un poco de ese lado afectivo de los hinchas. Pero hay modelos y modelos, ¿no? No vamos a irnos hasta España para ver que el Barça, el Real Madrid, el Inter de Milán, el Chelsea, etc. Pero hay un ejemplo y un modelo cerquita, aquí nomás, la Universidad de Chile. Acaba de ser campeón de la Copa Sudamericana, hace creo que 24 años que nunca había tenido un título internacional, y el año 2007, debía más que la U, con eso te digo todo, el Estado lo declaró en quiebra. Entonces, lo declaró en quiebra la Universidad de Chile y hizo una licitación para concesionar el club por 30 años. Entraron unos tipos de acá que tenían dinero, unos administradores de fondos, entraron otros por ahí y vinieron unos mexicanos que se metieron. Entre los tres agarraron el club
sanearon todas las deudas, les pagaron a todos los acreedores, les pagaron a exjugadores, todo, tributos, todo, y reflotaron el club. Y los resultados están ahora. Ahora el club tiene dinero y, por ejemplo, esos tipos entraron y ¿saben quién tiene un jugadorazo ellos, no? ¿Recuerdan? La Universidad de Chile tiene un jugadorazo que juega de nuevo. El de la ¿Cómo se llama? ¿Vargas? Vargas. El que ha hecho 2 goles, justamente. 11 goles ha hecho en la Copa Sudamericana. Claro. 11 goles. Ese tipo jugaba en el Osorno. Y era un goleador así tipo, digamos, tipo Malingas, ¿no? Porque Malingas es el jugador más sortudo del Perú, ¿no? Cicatriz. Donde iba campeonaba. Sí, claro. Osorno, y al Osorno le dijo, dame $500,000. ¿Sabes lo que le dijeron esto? 1 millón te voy a tomar. Quédate con el vuelto. Y ahora lo van a vender en $24 millones. Es inversión. Eso es inversión. Eso es inversión. Eso es inversión, querido. Pues está bonito el tema Ese es buen manejo. Está bien interesante, Julio. Beto, y en cuanto al grupo Oviedo, estuviste manifestando algo. Sí, mira, Casi lo mismo, ¿no? claro, lo que sucede es que para mí es importante que el sector privado aporte a los clubes, ¿no? Con infraestructura, etcétera, ¿no? Pero hay una retribución que los hinchas deben darle a esa inversión. Por ejemplo, sabemos... Asistiendo al estadio. Eso es, claro, asistiendo al estadio. Y lo otro es, el Grupo Oviedo, por ejemplo, es conocido que ellos producen azúcar. Exacto. ¿No? Entonces, compremos que lo de Juan Mauricio... Y es diabético el gordo. Pero Julio, ¿qué debe hacer el hincha? Si el hincha quiere que su equipo crezca, haz que tu inversor genere más negocio. ¿Y cómo va a generar nuevos negocios si tú le compras más? Exacto. Entonces, debemos apuntar hacia eso los hinchas. Yo creo eso, ¿no? O sea, si la cosa está funcionando, también volvámonos parte del negocio. No nos sentemos simplemente a aplaudir y gritar en el estadio, sino también ayudar a que tu equipo genere negocio. ¿Cómo? Yendo al estadio y comprando los productos, consumiendo lo que produce el sponsor, efectivamente. Entonces son las cosas que no hacemos en el Perú y que se deberían hacer. Bueno, te cuento algo. Oviedo en las declaraciones post partido, post playoff, post campeonato de Lauris después de 89 años de creado. Perdóname, yo quiero hablar algo sobre el Cuto. ¿Tenemos tiempo, productor? Sí, tenemos tiempo. Okay, adelante. Esos temas ya son para un programa cómico. Oviedo cuenta que cuando decide invertir en el Juan Auris, ya, porque dice que la gente en Chiclayo... ¿Usted sabe dónde es Oviedo? No es Chiclayo. No. ¿De dónde es? ¿Producción? Se le fue esa edad. La producción copia lo que dicen los periódicos. Popular Cerdeña. Es cusqueño. Y se inició con una tiendita en el Cusco, ¿no? Yo estuve la vez pasada en el Cusco y fui a ver dónde se había originado este gordo que tiene más plata que Alibaba y los 40. Sí, cuando lo vea lo agarra a besos. La vez pasada estuve en Chiclayo también, ya lo vi al gordo. Salud, querido. Salud. Sí. ¿Con qué estamos tomando? No lo diremos. Entonces, dice que él decide invertir en el club y su mamá, que es la gestora del negocio, la que maneja todo el emporio que fue creciendo con esta administración de las azucareras, que es otro tema que hablaremos cuando hablemos de un poco de política, que también tengo para explicarles mucho de ese tema, cómo ha agarrado, cómo se ha hecho de dinero, la familia. La mamá le dice, no hijo, no te metas con esa cuestión. La mamá creo que era hincha de la Alianza. Sí, porque a mi tío le dice Matute, creo. No te metas, por favor. Y él se acuerda, le pregunta cuando estaba todo empapado, y se acuerda que su mamá le había dicho que no, y le manda un saludo a la madre, porque las malas lenguas, o las buenas, dicen que él metió $3 millones de arranque. ¿Ok? Ahora en las notas de producción dicen que él invierte $6 millones al año. Pero se queda corto.
Hicieron un cálculo que son 8 millones. Que sacado son 8 millones. 8 millones, efectivamente. 8 millones de dólares. Esa gente que tiene, no cobra barato, ¿no? El diente de oro. Y si tú ves, uno de los factores, ya no lo analizaremos en otro bloque, tiene una plantilla bárbara, ¿no? O sea, el Auris empieza el año haciendo línea de 3, luego viene Guisasola, que lo devuelve en el Rosario Central, lo recibe, ¿no? Merino vino de Europa a la Unión Comercio, lo fabuloso trajo. Merino. No, Chepú vino de Colombia, Umaña, que venga, porque había jugado la final. Y hablando de Umaña también. El Equidad contra esto. Que Manco lo regresaron de México porque lo habían asaltado. Se le mete una turca más brava. No se rajó el muchacho. También lo recibió. Yeah. Vino Anderson Orcueto de Polonia, Cristal no lo quería. Esa es la legión extranjera. Venga para acá, hijo, ¿no? Zúñiga venía de Arequipa, venga también. Extranjero también. Todos, ¿no? Y aparte, se llevó unos chicos con buen ojo que Alianza había votado al inicio del campeonato, como Molina, como Lalito Uribe, y que como Guisasola, que lo hemos votado antes, en fin, ¿no? Y aparte aparece ese chico Alfredo Rojas. ¿Ah? ¿Tú serás hincha de Alianza? Un poquito. Simpatista. Oye, y Oviedo amenaza con meter más billetes. Sí, Julito, la producción nos está mandando... Quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos y para conversar sobre... La organización del campeonato. Ya no nos del queda campeonato mucho. peruano. No va a alcanzar el tiempo, pero un cachito. Bueno, para terminar. Esta mejora en los clubes cambiaría las reglas del juego, ¿no es cierto? Y no permitiría que vuelva a haber un campeonato como el de este año, ¿no? Que ha sido totalmente inédito, ¿no? Increíble que los puntos se ganen en mesa. Por no decir absurdo, ¿no? Increíble. El siguiente tema que vamos a tocar en el próximo bloque, el playoff. El playoff. Claro. Prepárense, muchachos. Alianza Lima. Yo les prometo que voy a ser totalmente imparcial en mis Despedimos opiniones. con la familia del fútbol, creo yo, ¿no? Naturalmente que Pero sí. por supuestation. Preguntation lo que queréis. ¡Salud! ¡Salud! Y provecho, Perú. Tiene Juan Taranure nació un lunes. eso va a ser la clásica del programa, por si acaso. Oye, ¡Salud! y el hombre te iba a y tapar. provecho, Menos mal que Perú.